La banda se forma en 1989, hace 25 años que estamos tocando juntos con otras formaciones, pero en realidad el trío Bonelli, Fiat, Cassiani estamos desde el comienzo. Sí, con Roberto nos conocimos en un recital, él tenía su propia banda y yo la mía, y ahí cruzamos teléfonos y cuando pasó un tiempo decidimos hacer algo juntos. Y empezamos a ensayar con un bajista y un baterista. Roberto Fiat, Sergio Bonelli, Guillermo Iturbe en batería y Rubén Villalobos en bajo. Anteriormente yo había tenido una banda que se llamaba Sergio Bonelli y La Mano, donde Carlos Cassiani estuvo tocando. Después lo llamamos a Carlos para percusión. Ya los Alfajores me rescataron de la ignominia, porque hacía 4 años que no estaba haciendo nada en música. Y por último, a esa formación se le suma el maestro Julio Fiore, multiinstrumentista mendocino. Eso llegamos a ser 6 integrantes, como decía Sergio. Duró poquito tiempo eso, esa formación. La banda en un momento se parte en 2, se van 3 de la banda y quedamos nosotros 3. Y Carlos pasó a la batería, quedamos los 3. Y es eso, me parece que a veces uno llega a una etapa con un grupo y tiene que seguir otro camino y bueno, y la música te da esa posibilidad de hacer otros caminos. Y ingresa allí Flavio Barrientos, el hermano de Fernando Barrientos, integrante hoy del dúo Orozco-Barrientos. Y a la partida de Flavio Barrientos ingresa Ariel Farías, que comparte con nosotros la banda 7 años. Esa fue la primera formación, digamos, histórica, porque fue con la que más tiempo hemos durado. Es gracioso porque yo he estado en muchas de esas situaciones, como cada vez que entraba un bajista a la banda, viéndolo como desde otro lado. Era muy chica, por ahí, no sé, haciendo los deberes, acá. También se va de la banda y allí ingresa Gerardo Lucero, el bajista que compartió con nosotros hasta el año pasado prácticamente, hasta el 2013, 2014, y ahora ingresó Paula Cassiani, que está tocando el bajo y haciendo coros en la banda, y es la formación actual, ¿no? A mí me tienen un montón de paciencia porque por ahí son temas que ellos tienen remil ensadados y conmigo tienen que volver a hacer ese proceso ensado que a veces es tedioso, digamos, y bueno, a mí me tienen un montón de paciencia, así que yo no puedo decir nada. Los Alfajores de Pampa Seca es el resultado de una broma. Habíamos imaginado que había un conjunto folclórico que era sometido a un intensivo tratamiento con plantas psicotrópicas. Un encierro con dosis masivas. ¿Qué pasaba con esos compadres? Terminaban con ponchos fluorescentes, con motivos celulares, con toda una estética absolutamente psicodélica, cantando lo que siempre habían cantado. ¿Cómo se podía llamar una banda así? Y quedó, los Alfajores de la Pampa Seca. Los Alfajores de la Pampa Seca. Nosotros empezamos no tomándonos muy en serio este asunto. Para empezar con el nombre, en una época donde todo el mundo tenía otros nombres mucho más ampulosos. Y en segundo término, cuando hacíamos las gacetillas para llevar a los medios, las hacíamos en chiste, ironizábamos, inventábamos historias, y eso también nos ganó la simpatía de la gente de radio y de la gente de los medios. Gerardo Borg es el sonidista histórico de la banda. Gerardo, sí. El gringo prácticamente estaba en todas las épocas. Claro. Y el primero que conocí fue a Bonelli en Radio Nacional. Yo llegué a Radio Nacional y estaba Bonelli ahí y me dice, tengo una banda, que yo, sí, digo, mira, yo tengo sonido, cuando necesiten avisar, bueno, juntémonos y bueno, empezamos, sí. Justo empezó a trabajar el trío, entonces dije, bueno. En la actualidad va al almacenero y le exige los fideos soperos de la marca que su patrona le ordenó.
esta canción que compuso Roberto Fiat a medios con Walt Disney se llama No me caliento más. Y el humor en vivo es Bonelli, pero las gacetillas de prensa yo lo he visto redactar, las gacetillas nuestras, muchísimo y fino humor que tiene el negro. En el escenario es más callado, pero las gacetillas siempre eran una obrita de arte aparte, las gacetillas de prensa. El que empezó a hacerlas así fue Bonelli, pero con el tiempo nos empezamos a pasar la pelota porque había que inventar una gacetilla toda la semana y con una historia distinta y nos dábamos nombre de personaje. Por ahí Bonelli no podía hacerlo, lo empecé a hacer yo y después lo siguió haciendo Carlos Cassiani. Eso creo que el origen es Sergio, que desde el principio en sus espectáculos tenía la nota de humor, el aprender a reírse de ellos, ¿no? Y lo iban trasladando y en las gacetillas convocaban a cualquier cosa, digamos. Voy remando, 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 y si algo tiempo a su lado yo estaré. No sé si ubicaba un tema de Silvio que se llama Alas de Colibrí, que convoca a todos los a los desahuciados, a los locos, y con las gacetillas era más o menos eso. Sí, bueno, a ver, los que no tienen nada que hacer, los que están aburridos, los que no les gusta esto. En esa época había que tipearlas a máquina y llevarlas a los medios uno por uno. Era todo un trabajo publicitar un toque. Bueno, algunas fueron tristemente célebres, porque recuerdo una que Sergio había puesto que nos habían secuestrado y que bueno, que nos habían tenido que soltar porque no habían conseguido quien pagara el rescate. Estaba hecha en chiste, pero claro, dicho por radio y alguien que lo escucha al pasar, mucha gente creyó que era cierto, así que también Mendoza lo tenía todo, pero le faltaba algo. La gente era feliz, pero no tanto. ¿De qué nos sirve el Arco Desaguadero, el Cerro de la Gloria, la simpatía de Bauzá, la medalla de bronce de Pablito Chacón, el astronauta de Guaymallén, Tomba en el Nacional B en aquel momento, el vino Tontín y el Coblán? Si nos falta el ritmo y el humor y la picardía, conscientes de ello. El primer disco se llamó La Banda del Garaje, fue en el 1993, y lo grabamos en el estudio Alsina, ahí en la calle Pedro Molina, y salió editado en cassette. Lo autogestionamos, lo autoproducimos. Eso que contaban del primer disco que graban Los Alfajores, a mí yo le pedí a mi papá ir a ver cómo era eso de grabar un disco. Pues había que estar ahí escuchando, callado, viendo como medio de lejos, mucho rato, digamos, hasta que se desocuparon. Y un poco grabar un disco es eso, tener mucha paciencia. La banda del garaje en aquel barrio, el pibe de la voz dejaba el alma. El segundo disco fue en el año 97, este segundo disco fue Tarros con Malbones. Eso se grabó con un estudio móvil que vino de Buenos Aires, en una casa allí en Guaymallén, la casa de Daniel Flores y su familia, a quien estamos muy agradecidos, claro, por el hecho de habernos prestado su casa. Tuvimos durante un mes metidos. Eran nuestros productores en esa época. En esa época. Y la verdad que ellos hicieron, él y su familia, un sacrificio muy grande como para que nosotros pudiéramos grabar ese segundo disco.
Permiso. Con Laura éramos productores de un programa de radio que se llama Latinocracia. Y un día los muchachos van a promocionar el disco y nos invitan a un toque y nos sorprendió la calidad de una banda mendocina ahí con esta calidad o cualidad que da el hecho del toque en vivo. Nos propusimos hacer algo, sin tener muy claro exactamente qué, porque los pobres tuvieron que hacer un poco el experimento de nuestro crecimiento como productores, que al final a veces éramos productores, a veces era una especie de, no sé, como manager, una mezcla media rara porque nosotros mismos no teníamos totalmente claro qué era. El disco tuvo invitado Felipe Staiti. Felipe Staiti, claro, el guitarrista de los Enanos, nos acompañó en un tema. También estuvo Kusselman, Pablo Kusselman, Walter Cassiani y Juan Pablo Bruno en un trío de metales. Y Fana Martínez en teclado. En ese disco participaron todos ellos como invitados. Nosotros contratamos a ese ingeniero en grabación a través de los hermanos Barrientos, Fernando y Flavio Barrientos, que ellos ya vivían en Buenos Aires, y nos recomendaron a este técnico que trabajaba en el estudio de Spinetta, en La Diosa Salvaje. Bueno, él viajó a Mendoza con su equipamiento, consola, micrófono, grabadora. Se desalojó la casa de Daniel Flores y allí se instaló el estudio de grabación. En esta pequeña habitación se instaló Rantés y puso sus máquinas, y acá hacía la parte de mezcla. El resto de la casa era lo que cada una de las partes o cada habitación, en una estaba la batería, en otra estaban las voces. La batería en esa esquina, pero una anécdota fue que cuando el técnico entró y dijo, no, el techo es muy alto, vamos a tener que bajar. ¿Y cómo vamos a bajar el techo? No, hay que hacerlo con cartón, corrugado. Así que fuimos a una fábrica de cartón, compramos un rollo y después empezamos a clavar en las paredes tensores para poner el cartón corrugado y después el colchón y frazada. Es que fueron días muy intensos, muy intensos. Cuando se termina de grabar el disco, estaba la camioneta de Carlos acá en el patio, listos ya para salir. Tomamos la última fotografía y realmente demacrados, pálidos, ojerosos, y Sergio Bonelli lo abraza a Carlos, se abrazan entre todos y dice, muchachos, hemos recobrado la libertad. Y de verdad que se fueron y salían, pero como... Recuerdo una especie de síndrome de abstinencia, cuando después que se fueron los muchachos y entramos, cerramos el portón y nos quedamos mirándonos como diciendo... el silencio fue abrumador esa noche. Creíamos en lo que hacíamos y hasta el día de hoy, bueno, admiramos el profesionalismo que tienen los alfajores de la Pampa Seca. El tercer disco se llamó 10 años vivos y justamente salió editado como parte de los festejos de los 10 años de la banda. Se grabó en vivo en el Teatro Independencia, la mayor parte de sus canciones. En la oportunidad que ese disco se grabó en vivo allí en el teatro, compartimos escenario con Papo. Papo fue contratado en ese momento con su trío, con el Bolsa González en batería y Julie Ruth en bajo. Nosotros estábamos invitados a un programa Volver, del canal Volver, que se hacía por las provincias con bandas locales, y se invitaban a artistas reconocidos para hacerles una nota, nada más, no tocaban. Cuando
cuando toca Mendoza, nosotros nos convocan para tocar y a Papo para hacerle una nota. En un pasillo Sergio se lo encuentra y le pregunta si quiere tocar con nosotros. Y bueno, le dice que sí, vamos al escenario, se cuelga la guitarra y empezamos a tocar temas nuestros. Y Papo se incorpora a los temas nuestros, o sea que un doble honor. Y ya cuando finalizaba el programa se sumó Celeste Carballo y terminamos tocando todos un tema de Celeste. Eso fue, la verdad, muy gratificante para nosotros. Y también se sumaron La Jarillera, que era una banda en aquel momento que también hacía rock y blues. También algunos de los integrantes estuvieron allí tocando. Y ahí hicimos el contacto y después él ya vino a tocar con nosotros en un show de Papo y los Alfajores, donde grabamos el disco. Ese disco, Felipe Staiti nos hizo el honor de trabajar como productor musical. Si bien las tomas habían sido de un recital en vivo, pero todo lo que es la mezcla y la masterización la hizo él. Se grabó con el estudio móvil Submarino Amarillo, en ese momento de propiedad del colega músico Andrés Carrión. En todos los discos de los Alfajores siempre ha habido mucha colaboración de gente amiga y de fanas de la banda, ¿no? Ese fue el tercer disco. Si no vuelves pronto, nena, puede que se me olviden ciertas cosas. Si no vuelves pronto, nena, puede que se me olviden ciertas cosas. El cuarto disco se llama 20 años ya es algo, y también se editó como parte de los festejos de los 20 años del grupo. Grabamos con un grabador de cassette que después lo usamos para grabar casi todos los shows. Que terminaron en un disco. Cuando cumplimos 20 años sacamos un disco de todas las grabaciones que Gringo tenía de los shows, que las grababa en cassette. Estaban tan bien que lo digitalizamos, le dimos una cepillada y sacamos un disco con eso. Y salió ese disco titulado 20 años ya es algo, que salió junto a una publicación especial de la revista Cero, una revista mendocina dedicada al rock de Mendoza. Y ese número salió como un número especial para los Alfajores de la Pampa Seca. Y por último editamos un DVD titulado Ver para creer, mirá lo que tocamos, que fue justamente la filmación del recital de la presentación del cuarto disco, 20 años ya es algo. Ese DVD se grabó se filmó y se editó con la colaboración del fotógrafo Delfo Rodríguez y de su productora El Candil. Hay colaboración de muchos periodistas mendocinos, sí. Hay como una especie de backstage que cuenta un poco la historia de la banda. Quizás no le encuentre pues de gorda. Y el lugar de la casa de Carlos, del papá de Tito y de Ida, debe tener más horas de ensayo que de vida. Son familia de músicos. La pertenencia de músicos de Tito y de Ida es innegable. Estos vecinos nos han aguantado 25 años ensayando. Claro. La verdad que todavía alguna noche cuando vamos saliendo nos digan buenas noches, es un milagro. Después de tantos años. No, lo que sí uno sabe que ha podido influir, o hemos influido sin quererlo. Sin quererlo en algunos músicos. Con algunos hijos de vecinos que han decidido tocar algún instrumento o inclusive ser alumnos de algunos de nosotros. Seguro, sí. En el barrio, porque escuchan desde muy chico la banda ensayando acá, ¿no? En el caso de nuestros chicos, estaban contentos, por ahí preguntaban si podían traer algún amiguito a ver la banda, porque los chicos del barrio
se ponían en la reja, antes había una reja acá adelante, y se ponían en la reja a tratar de escuchar, ya más grandes y hasta el día de hoy, por ahí pasa y me dice, fuimos a ver los alfajores, tocaban en el parque. Yo, en realidad, los alfajores terminamos siendo una banda folclórica. En realidad somos recordados por gente inusual para el rock. Gente que todos los días nos recuerda una esencia popular, desde el cartonero o una señora de barrio, personas de una edad que no corresponden al rock, y desde chicos chiquitos que cantan algunas de nuestras canciones, culpa de sus padres, por supuesto. Pero eso para nosotros es, digámoslo, en nuestra corona, es lo más lindo que hemos conseguido, aparte de disfrutar tocando. Uno hace lo que le gusta y encima lo hace con gente que uno quiere, y realmente es una alegría muy grande poder hacerlo, vivir de lo que uno le gusta hacer, y que a otros les guste también lo que uno hace, ¿no es cierto? Compartirlo, vivir el día a día. Ellos saben quiénes son y qué es lo que quieren, y es lo que están haciendo. Yo creo que están en una etapa de disfrutar lo que sembraron durante muchos años. Ha habido periodos que ha sido más intenso y otros periodos que ha sido más relajado, más tranquilo, como quizás sea digamos. Un momento donde trabajamos sin presiones. Donde... Ya en el ocaso de nuestras vidas, digamos. Claro. Apareces tú, mi amor, mi alma. Fue una época de mucha ebullición de pub, y tocábamos muy seguido. Hubo temporadas que tocábamos jueves, viernes y sábado, a veces en la misma semana, en distintos pubs. Y los pubs también, como recién empezaban, ninguno tenía sonido propio, así que teníamos que ir con el gringo a todos lados. Eran lugares chicos, apenas corríamos un par de mesas y no había escenario. Era complicado. El bajista tenía que correrse para que pase la moza. Contra la pared, claro. Hay anécdotas muy bonitas de esa época. El lugar era muy chiquito y tenía piso flotante de madera. Entonces, como iba mucha gente a verlo, Carlito no tenía espacio para poner la batería, y ponía el micrófono contra el piso y la base la hacía en el piso flotante de madera. Del lugar donde íbamos a tocar, donde estaban las puertas del baño, por ejemplo, y estaba todo el tiempo entrando y saliendo gente. Era complicado. Mendoza es una gran productora de bandas de rock y de músicos, de buenos músicos en general, no solamente de rock. Hubo una gran cantidad de lugares para tocar. Sin lugar a dudas, muchos de esos lugares no estaban en condiciones. Pero había necesidad del público para entrar en contacto con las bandas, y de las bandas para poder tocar. Si la banda no toca, no puede crecer, no puede afirmar su sonido, no puede encontrar su identidad musical. Entonces caemos en una situación donde, al no haber espacios para tocar, se produce un estancamiento cultural importante. Esos espacios se van llenando porque existe la buena voluntad de algunas instituciones o algunas municipalidades que de pronto abren sus puertas, pero es una lucha muy grande. Es el momento ideal, pero suenan guitarras. Es de primera esta banda que me va a acompañar. Podríamos mencionar muchas bandas que marcaron historia, pero los Alfajores son la banda de Mendoza. Que los chicos lograron definir el rock sanjonero, como dicen ellos, que es un estilo muy mendocino, un rock muy particular, un blues muy particular, que nos define el gusto mendocino. La verdad que fue una apuesta que iba a contramano de la época, porque
más bien que estaban surgiendo shoppings, toda una cosa, digamos. Todo era cool. Claro. Y nosotros hablando de los Nosotros arcos. hablando de los Claro. Y bueno, eso también. Dale, toca un Haber saltado de los pubs donde se manejaban entre 50 y 100 personas y haber podido hacer teatros con 800, eso marcó la diferencia, digamos, ahí nos dimos cuenta que había un público. Y también el hecho de que cuando nos tocó compartir escenario con artistas nacionales, qué sé yo, Memphis, La Blusera, Papo, Miguel Cantilo, veíamos que la respuesta de la gente era similar, ¿no es cierto? Sí. Ya era como que lo que había para hacer en Mendoza ya lo habíamos hecho como 3 independencias llenos, o sea, el mango para una banda de rock era mucho. Es mucho. Y estar tocando, bueno, estaba faltando una, digamos, medio que de alguna manera habíamos agotado nuestras expectativas ahí. ¿Y qué vino cuando estaba pasando eso? Vino el 2001. Claro. Sí, explotó todo. Explotó todo. ¡La puta que nos parió! Para ellos el 2001, esa época fue crítica. Fue crítica, fue una de las épocas en que más se debatieron si se quedaban acá, si se iban a Buenos Aires. Esa época fue crítica para la banda. Indudablemente la música es una experiencia humana. Hay veces que nos encontramos y podemos recorrer una parte del camino juntos y estamos todos de acuerdo. En el momento en que eso a lo mejor empieza a hacer agua por la circunstancia que sea, porque un grupo que ha trabajado tan estrechamente es indudable que, digamos, una caja de resonancia de nuestras experiencias de vida. Hemos podido sentir y experimentar nosotros a lo largo de los años nuestros cambios humanos, de situaciones, de trabajo, de muchas cosas, y la situación política del país. En la época del 2x1 de Miami y los shopping, ellos seguían haciendo su música, su convicción. Todo afectó, a nosotros nos afectó la dictadura, el menemismo. Todo eso que, digamos, lo nombro como, no para quejarme, sino como estímulos que fueron muy fuertes en nuestras vidas, que nos obligaron a cosas, a vivir de una determinada manera. Por eso nosotros encontramos refugio en la música. Hay mucha gente que en esa época no encontró refugio contra la desocupación, contra muchas cosas que pasaron en esos años. Y nosotros éramos como como un último recurso, ¿no? Salir y rockear y mantenernos creando y también diciendo lo que pensábamos. Estuvimos en el frente al Congreso, en la carpa docente, estuvimos la carpa blanca, sí, que estuvo mucho tiempo allá, estuvimos tocando. Fue importante, digamos, porque era un momento difícil de los docentes y nos invitó el sindicato y bueno, fuimos como se pudo, así un poco apretados, qué sé yo, pero fuimos a poner el hombro y bueno, nos quedaron millones de anécdotas en el camino. Todo eso ha sido como una caja de resonancia dentro de los alfajores y creo que como experiencia humana resonó ahí. Y en el momento, digamos, que eso ya no fue sostenible, bueno, se produjo una parte y bueno, se recicló y acá estamos. En realidad los alfajores, yo diría que es una banda inmejorable, no se puede mejorar, o sea, no hay forma. No tenemos metas. La meta es tocar. Más bien tenemos salida. Claro, es más que estamos mete y ponga, más que nada. Nunca me hubiera atrevido